Bueno, ahí estamos observando la separata de la semana 14, cuyo título general es Dilemas éticos. Entonces vamos a ir hasta la parte de la lectura complementaria. El pensamiento de que yo lo hice no tiene un significado especial. Lo que es significativo es si hice voluntariamente lo que debía haber hecho. Esto desvía el foco de nuestra atención de una dimensión importante de la experiencia ética que reside sencillamente en la distinción de lo que uno ha hecho y lo que no ha hecho. Esta puede ser una distinción tan importante como la existente entre lo voluntario y lo no voluntario. La obligación moral es ineludible. Puedo adquirir una obligación voluntaria, como cuando hago una promesa. En este caso, es usual decir que tiene que hacerse voluntariamente para que sea una promesa, aunque haya una zona de sombra aquí, cuando prometemos bajo coacción. En otros casos, puedo estar sujeto a una obligación sin haberla elegido, pero en todo caso, una vez que estoy sujeto a una obligación, no puedo escapar a ella. Y el hecho de que un agente dado prefiera no estar atado a las reglas de este sistema no le excusará, y censurarlo no será fruto de un malentendido. La censura es la reacción característica del sistema de la moral. El remordimiento, el autorreproche o la culpa, que ya he mencionado, constituyen la reacción característica de primera persona dentro del sistema, y si un agente no experimenta nunca estos sentimientos, no pertenecería al sistema de la moral o no sería un verdadero agente moral en términos del sistema. El sistema también implica la censura entre las personas y sin duda, de no existir tal cosa, no seguirían esas reacciones de primera persona, pues éstas se forman por interiorización. Esta lectura ha sido extraída de la obra La ética y los límites de la filosofía. El autor es B. Williams. Conforme al texto citado, podemos afirmar acerca de la obligación moral que las personas libres carecen de toda obligación moral, que es algo que está ausente en varios sistemas morales, que está asociada a la voluntad y la censura del hombre, el agente moral carece de remordimiento o de culpa, que la censura de un agente es fruto de un malentendido. Bueno, a ver, vamos a volver a leer, ¿ya? El pensamiento de que yo hice, de que yo lo hice, no tiene un significado especial. Lo que es significativo es si hice voluntariamente lo que debía haber hecho. Esto desvía el foco de nuestra atención de una dimensión importante de la experiencia ética que reside sencillamente en la distinción de lo que uno ha hecho y lo que no ha hecho. Esta puede ser una distinción tan importante como la existente entre lo voluntario y lo no voluntario. La obligación moral es ineludible. Puedo adquirir una obligación voluntaria, como cuando hago una promesa. En este caso es usual decir que tiene que hacerse voluntariamente para que sea una promesa, aunque haya una zona de sombra aquí, cuando prometemos bajo coacción. En otros casos puedo estar sujeto a una obligación sin haberla elegido, pero en todo caso, una vez que estoy sujeto a una obligación, no puedo escapar a ella. Y el hecho de que un agente dado prefiera no estar atado a las reglas de este sistema, no le excusará, y censurarlo no será fruto de un malentendido. La censura es la reacción característica del sistema de la moral. El remordimiento, el autorreproche o la culpa, que ya he mencionado, constituyen la reacción característica de primera persona dentro del sistema
Y si un agente no experimenta nunca estos sentimientos, no pertenecería al sistema de la moral o no sería un verdadero agente moral en términos del sistema. El sistema también implica la censura entre las personas y, sin duda, de no existir tal cosa, no seguirían esas reacciones de primera persona, pues éstas se forman por interiorización. Conforme al texto citado, podemos afirmar de la obligación moral que A. Las personas libres carecen de toda obligación moral. B. Es algo que está ausente en varios sistemas morales. C. Está asociada a la voluntad y la censura del hombre. D. El agente moral carece de remordimiento o de culpa. E. La censura de un agente es fruto de un malentendido. Como podemos observar, la respuesta correcta se encuentra en la alternativa C de casa. Está asociada a la voluntad y la censura del hombre. El tema de la obligación moral, al estar inmerso propiamente en algún sistema moral, implica la voluntad de cada persona de acatar algo o de no hacerlo, así como también implica la censura hacia uno mismo, mediante remordimiento, por ejemplo, o la censura entre personas, ¿no? Entonces, la obligación moral está obligada a la voluntad, ¿no? Bueno, en el texto se dice, ¿no? La obligación moral es ineludible, ¿no? En otros casos puedo estar sujeto a una obligación sin haberla elegido, pero en todo caso, una vez que estoy sujeto a una obligación, no puedo escapar a ella. Y el hecho de que un agente dado prefiera no estar atado a las reglas de este sistema no le excusará, ¿no? Y censurarlo no será fruto de un malentendido. Claro, entonces la obligación moral está relacionada con la voluntad de tener que cumplir la obligación y también está relacionada con la censura, ¿no? Hacia nosotros mismos, como aquí se explica, ¿no? Mediante el remordimiento, por ejemplo, ¿no? El remordimiento es digamos, es la conciencia de que he actuado mal, ¿no? Eh, es como si mi conciencia me mordiera, ¿no? Eh, me, me, claro, porque la etimología es eso, ¿no? Remordimiento, remordere, ¿no? Claro, o sea, volver a... Claro, es como si la conciencia me indica, ¿no? Que yo he actuado mal, ¿no? Y me hace sentir mal por ello, ¿no? Así como también la censura que proviene de la sociedad, ¿no? Muy bien, pasamos a los ejercicios de clase de la semana. Empezamos con la pregunta número 1. Kant consideraba la dignidad como un valor fundamental. Por eso, cuando nos referimos a la dignidad humana, no lo hacemos como algo que posee toda persona, porque si es una posesión se puede perder. La dignidad humana no pertenece al ámbito de poseer, sino a la del ser. Y esto se predica de todas y cada una de las personas. Las personas son dignas. Por eso, en concordancia con Kant, podemos señalar que, a ver, otra vez, Kant consideraba la dignidad como un valor fundamental. Por eso, cuando nos referimos a la dignidad humana, no lo hacemos como algo que posee toda persona, porque si es una posesión, se puede perder. La dignidad humana no pertenece al ámbito de poseer, sino a la del ser. Y esto se predica de todas y cada una de las personas. Las personas son dignas. Por eso, en concordancia con Kant, podemos señalar que A. Todo ser vivo en tierra posee un valor intrínseco. B. La dignidad se basa en afinidades o sentimientos. C. La persona debe ser valorada de manera relativa. D. Toda persona es realmente valiosa en sí misma. E. La dignidad es un valor que equivale a la justicia, ¿no? Eh,
Bueno, como podemos observar, la respuesta se encuentra en la alternativa D. Toda persona es realmente valiosa en sí misma. Veamos la solución. En la ética kantiana, el valor de la dignidad ocupa un lugar importante. Este valor es una cualidad intrínseca de toda persona y resalta que toda persona es realmente valiosa en sí misma. Claro, Kant consideraba que toda persona, eh, digamos, es valiosa en sí misma, eh, y ese valor procede de su dignidad, o ese valor que posee por el simple hecho de ser una persona humana, es su dignidad, ¿no? Es su dignidad, ¿no? La dignidad es aquello que nos resalta, que nos engrandece, que nos coloca por encima de cualquier otro ser existente, ¿no? Eh, Kant decía también de que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio al servicio de otras cosas, ¿no? Claro, es un fin en sí mismo, ¿no? El hombre es un fin en sí mismo. Eh, quiere decir que eh, el hombre no puede ser objeto de discriminación de ninguna índole, ¿no? Porque eso estaría actuando en contra de este principio que, eh, según Kant, atañe al hombre, ¿no? De ser un fin en sí mismo, ¿no? O sea, todo lo que se hace en relación con el hombre debe hacerse respetando su dignidad y considerando que es un fin en sí mismo, ¿no? Dos, una jueza de Oklahoma liberó en 2023 en Estados Unidos a un hombre que estuvo preso durante 48 años acusado de homicidio. Su nombre es Glenn Simmons, de 70 años, y fue liberado después de que un tribunal de distrito determinara eh, qué pruebas cruciales de su caso nunca fueron entregadas a sus abogados. Considerando este caso y el tema de los valores, señale el enunciado adecuado. A ver, repito, una jueza de Oklahoma liberó en 2023 en Estados Unidos a un hombre que estuvo preso durante 48 años acusado de homicidio. Su nombre es Glenn Simmons, de 70 años, y fue liberado después de que un tribunal de distrito determinara que pruebas cruciales de su caso nunca fueron entregadas a sus abogados. Considerando este caso y el tema de los valores, señale el enunciado adecuado. A. Los que condenaron a Simmons carecen de valores. B. Simmons fue condenado de manera bastante injusta. C. Los abogados de Glenn Simmons fueron imprudentes. D. El tribunal que condenó a Simmons fue muy imparcial. E. Los abogados de Glenn Simmons fueron deshonestos. Bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa B. Simmons fue condenado de manera bastante injusta. Veamos la solución. Simmons fue condenado de manera bastante injusta. La justicia es el valor que exige similar trato para todo ser humano en el reparto de bienes o castigos, con independencia de su condición. En el caso de Glenn Simmons, que básicamente es la condena de un inocente, la ley no ha actuado con justicia, ¿no? Claro, entonces eh, está clarísimo porque en el enunciado se dice, ¿no? De que una jueza estadounidense liberó a un hombre que estuvo preso durante 48 años acusado de homicidio, ¿no? Este hombre es Glenn Simmons y fue liberado después de que un tribunal determinara que pruebas cruciales de su caso nunca fueron entregadas a sus abogados.
Entonces, ahí está súper claro, ¿no? Se infiere que la persona que se menciona en el enunciado, ¿no? Es decir, Glenn Simmons, fue condenado de manera injusta. Bueno, le doy la bienvenida a María Fernanda Bautista. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿En qué te puedo ayudar? Buenas tardes. No sé si puedes prender tu micrófono, por favor. Hola, hola, hola María Fernanda. ¿Me escuchas? Ah, ok, gracias. Ya leí tu mensaje. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, María Fernanda? Bienvenida a la sesión de consultas académicas. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Me podría ayudar con la número 5, por favor? La pregunta número 5 de esta semana, ¿cierto? Sí. Sí, claro, encantado. A ver, un ratito. Voy a leer el enunciado de la pregunta y vamos a darle solución, ¿ya? Desde Aristóteles se entiende por justicia correctiva aquella donde la situación moral o legal sale del equilibrio y debe ser restituida. La figura de la justicia en las catedrales medievales, que sostiene una balanza en la mano y lleva una venda sobre los ojos, representa esta justicia correctiva. La venda sobre los ojos simboliza la necesaria imparcialidad que evidentemente es constitutiva de toda justicia. La imparcialidad no significa en ningún modo alguno ya igualamiento, igualdad, sino que su contenido consiste en que únicamente falla un juicio justo quien decide el caso imparcialmente, ¿no? Es decir, independientemente de la persona. Y esto quiere decir positivamente, exclusivamente en consideración de aquello que los afectados merecen sobre la base de lo que hicieron. Voy a volver a leer. Desde Aristóteles se entiende por justicia correctiva aquella donde la situación moral o legal sale del equilibrio y debe ser restituida. La figura de la justicia en las catedrales medievales, que sostiene una balanza en la mano y lleva una venda sobre los ojos, representa esta justicia correctiva. La venda sobre los ojos simboliza la necesaria imparcialidad que evidentemente es constitutiva de toda justicia. La imparcialidad no significa en modo alguno ya igualamiento, igualdad, sino que su contenido consiste en que únicamente falla un juicio justo quien decide el caso imparcialmente, es decir, independientemente de la persona. Y esto quiere decir positivamente, exclusivamente en consideración de aquello que los afectados merecen sobre la base de lo que hicieron. Bueno, el enunciado está extraído de la obra Lecciones de Ética del filósofo alemán Ernst Tugendhat. Conforme al texto, la justicia correctiva es imparcial porque A. Determina el cumplimiento de las leyes impuestas. B. Ignora todo lo que hicieron
los que son procesados. C. Decide el caso independientemente de la persona. D. Actúa de manera simbólica durante el juicio hecho. E. Se basa en la honestidad de toda persona procesada. La solución está en la alternativa C. Decide el caso independientemente de la persona. La imparcialidad se basa en no considerar de quién se trata, sino en decidir algo independientemente de dicha persona. Por consiguiente, la justicia es imparcial porque decide el caso independientemente de la persona juzgada o de la persona que está siendo juzgada, ¿no? De la persona que está siendo juzgada. Bueno, entonces creo que está claro, ¿no? Eh, la imparcialidad de un proceso legal, según el enunciado, se basa eh, en que los jueces deciden el caso independientemente de la persona, ¿no? Precisamente eso es lo que significa eh, la figura de la justicia que encontramos, por ejemplo, en algunas catedrales, en algunos libros de texto, qué sé yo, ¿no? En los manuales de justicia, ¿no? Los griegos simbolizaban a la justicia como una mujer, ¿no? Como una mujer, este, con una espada en la mano y con los ojos cubiertos por una venda, ¿no? Eh, o perdón, con una balanza en la mano, disculpa, con una balanza en la mano y en la otra una espada y los ojos vendados, ¿no? Bueno, la venda en los ojos significa pues que la justicia no mira a las personas, ¿no? A la hora de juzgar, este, no lo hacemos en consideración de una persona, ¿no? Porque si no, estaríamos actuando de manera parcializada y por lo tanto injusta, ¿no? Aquí de lo que se trata es de impartir justicia sin considerar de qué persona se trata, ¿no? Eh, no podemos mirar a la persona, sino los hechos realizados por esa persona, ¿correcto? ¿Se entendió María Fernanda? Sí, profesor. Mm, no sé si tienes alguna otra duda. Sí, la número 2, creo que le estaba haciendo. Ah, la 2 la acabo de resolver, pero no hay problema, lo puedo volver a... A ver, dame un segundo, por favor. Vamos a retroceder a a la pregunta número 2. Dice, una jueza de Oklahoma liberó en 2023 en Estados Unidos a un hombre que estuvo preso durante 48 años acusado de homicidio. Su nombre es Glenn Simmons, de 70 años, y fue liberado después de que un tribunal de distrito determinara que pruebas cruciales de su caso nunca fueron entregadas a sus abogados. Considerando este caso y el tema de los valores, señale el enunciado adecuado. Repito, una jueza de Oklahoma liberó en 2023 en Estados Unidos a un hombre que estuvo preso durante 48 años, acusado de homicidio. Su nombre es Glenn Simmons, de 70 años, y fue liberado después de que un tribunal de distrito determinara que pruebas cruciales de su caso nunca fueron entregadas a sus abogados. Considerando este caso y el tema de los valores, señale el enunciado adecuado. A. Los que condenaron a Simmons carecen de valores. B. Simmons fue condenado de manera bastante injusta.
C. Los abogados de Glyn Simmons fueron imprudentes. D. El tribunal que condenó a Simmons fue muy imparcial. E. Los abogados de Glyn Simmons fueron deshonestos. Solución. Simmons fue condenado de manera bastante injusta. La justicia es el valor que exige similar trato para todo ser humano en el reparto de bienes o castigos, con independencia de su condición. En el caso de Glyn Simmons, que básicamente es la condena de un inocente, la ley no ha actuado con justicia. Claro, o sea, si partimos de la idea de que la justicia consiste en dar a cada quien, ¿no?, lo que por derecho le corresponde, ¿no?, o lo que por justicia le corresponde, ¿no?, darle a cada quien lo que se merece, ¿no? Entonces, aquí se sigue que Simmons, ¿no?, la persona aludida en el enunciado, fue condenado de manera injusta. ¿Por qué? Porque estuvo preso 48 años debido a un supuesto homicidio. O sea, debido a un homicidio que él no eh, perpetró, ¿no? Eh, y fue liberado 48 años después por una jueza eh, que determinó que pruebas cruciales de su caso nunca fueron entregadas a sus abogados, ¿no? Pruebas cruciales de su caso nunca fueron entregadas a sus abogados, ¿no? Entonces, creo que está claro, ¿no? Simon fue condenado de manera bastante injusta. Ahora, ¿por qué las otras alternativas no son la respuesta? Dice, los que condenaron a Simmons carecen de valores. Bueno, esa es una suposición, en realidad ese es un juicio de valor, ¿no? Los abogados de Glyn Simmons fueron imprudentes, también es un juicio de valor, ¿no? El tribunal que condenó a Simmons fue muy imparcial. No, porque en realidad no tenían las pruebas necesarias, ¿no? O necesarias para poder en ese momento sentenciar con justicia, ¿no? Los abogados de Glyn Simmons fueron deshonestos, tampoco. Son más bien juicios de valor, ¿no? Son juicios de valor, yo diría, ¿no? Aquí más bien es que Simmons fue condenado de manera injusta, y eso es claro, ¿no? Porque eh, la jueza liberó a este hombre después de que un tribunal determinara que pruebas cruciales de su caso nunca le fueron entregadas a sus abogados. Ahí está, ¿no? ¿Se entendió, María Fernanda? Sí, profesor. Muy bien, no sé si tienes alguna otra pregunta. No será todo, profesor. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces voy a seguir resolviendo. Voy a pasar a la pregunta número 3. Pregunta número 3. La eutanasia es una actividad ilegal en Inglaterra, como en algunos otros países europeos. A pesar de esta circunstancia, el ciudadano británico Tony Nicholson buscó ante la Corte, sin fortuna, la aplicación de la eutanasia debido a que padecía una parálisis severa durante varios años. Cuando finalmente, tras un proceso largo, el Tribunal Superior de Londres le negó definitivamente la muerte asistida sin consecuencias para los médicos que lo fueran a asistir. Ante esta situación, Tony Nicholson se negó a seguir medicándose y murió a los 10 días. A ver, vamos a volver a leer. La eutanasia es una actividad ilegal en Inglaterra, como en algunos otros países europeos. A pesar de esta circunstancia, el ciudadano británico Tony Nicholson buscó ante la Corte, sin fortuna, la aplicación de la eutanasia debido a que padecía una parálisis severa durante varios años. Cuando finalmente, tras un proceso largo, el Tribunal Superior de Londres le negó definitivamente la muerte asistida
sin consecuencias para los médicos que lo fueran a asistir. Ante esta situación, Tony Nicholson se negó a seguir medicándose y murió a los 10 días. Sobre este caso se puede señalar que A. Los médicos ingleses se oponen a la eutanasia. B. La eutanasia carece de fundamento científico. C. Las leyes británicas buscan legalizar la eutanasia. D. El paciente falleció haciendo uso de su libertad. Y E. Hay ausencia de principios morales en el tribunal. Bueno, es claro que la respuesta se encuentra en la alternativa D. El paciente falleció haciendo uso de su libertad. La libertad es el valor que reconoce la autonomía del hombre para elegir y tomar decisiones por propia determinación. En el enunciado de la pregunta se observa con toda claridad que Tony Nicholson, eh, una persona afectada por una parálisis severa durante varios años, decidió eh, seguir medicándose, se negó a seguir medicándose, ¿no? Como consecuencia de ello, murió. Pero ¿por qué tomó esta decisión? Porque lo que él quería era que los médicos, ¿no? Que lo atendían, le aplicaran la muerte piadosa, o sea, la eutanasia. Pero este, en su país natal, o sea, en Inglaterra, la eutanasia es una práctica prohibida, es una práctica ilegal, ¿no? Él solicitó a los tribunales la aplicación de la eutanasia, pero se la negaron, ¿no? Entonces, por eso es que él eh, eh, decidió negarse a seguir medicándose. Como consecuencia, murió a los días, ¿no? Entonces, este es un caso en el que una persona, pues, hace uso de su libertad, ¿no? La libertad puede ser entendida de varias formas, ¿no? Puede ser entendida como autodominio, ¿no? Así la entendían los estoicos, ¿no? Eh, en este sentido, la libertad es la capacidad para dominar nuestras pasiones, nuestras emociones, etcétera, nuestros sentimientos, pero también puede entenderse en el sentido que lo entendía Sartre y los existencialistas, o sea, como la capacidad de elegir entre una alternativa u otra, ¿no? Bueno, él pudo seguir tomando los medicamentos, aceptar tal cosa. Pero en este caso lo que hizo fue negarse, ¿no? Negarse, o sea, hizo uso de su libertad. Como consecuencia murió, ¿no? Lo que él quería era morir, ¿no? Porque estaba cansado de los padecimientos propios de su enfermedad, ¿no? Pasamos a la pregunta número 4. En un Estado verdaderamente democrático, la justicia se realiza a través de leyes justas que el ciudadano debe respetar. Pero la justicia también puede ocurrir en un sentido inverso, desde los ciudadanos hacia el Estado. En este caso, los ciudadanos evalúan al Estado si éste es realmente justo y garantiza los derechos de todos los ciudadanos. Porque un Estado realmente justo nos considera a todos nosotros como seres valiosos en sí mismos. Por eso se puede decir que el Estado es realmente justo si, a ver otra vez, leamos. En un Estado verdaderamente democrático, la justicia se realiza a través de leyes justas que el ciudadano debe respetar. Pero la justicia también puede ocurrir en un sentido inverso, desde los ciudadanos hacia el Estado. En este caso, los ciudadanos evalúan al Estado si éste es realmente justo y garantiza los derechos de todos los ciudadanos. Porque un Estado realmente justo nos considera a todos nosotros como seres valiosos en sí mismos. Por eso se puede deducir que el Estado es realmente justo si A. Impone el cumplimiento de leyes sin consistencia.
B, garantiza plenamente la dignidad de toda persona. C, defiende todas las leyes establecidas en el Estado. D, este garantiza los derechos de una gran mayoría. E, establece leyes que fortalecen el poder del Estado, ¿no? Entonces, la respuesta se encuentra en la alternativa B. Garantiza plenamente la dignidad de todas las personas, ¿no? El valor de la dignidad hace del hombre un fin en sí mismo y además poseedor de un valor intrínseco y de un respeto máximo. El Estado verdaderamente democrático trata con dignidad a la persona o garantiza plenamente su dignidad, ¿no? Claro. Entonces, la justicia, tal como se ve en el enunciado de esta pregunta, se puede entender en un doble sentido, ¿no? ¿No es cierto? La justicia del Estado o de las personas hacia el Estado y al revés, la justicia desde el Estado hacia las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, la justicia de las personas hacia el Estado se ve cuando un ciudadano, ¿no? Respeta las leyes que el Estado establece, ¿no? Ya ahí está, ¿no? Pero a la inversa, este, los ciudadanos también evalúan al Estado, pueden evaluar al Estado, ¿no? Si es que el Estado se comporta democráticamente, si es que esto es realmente justo, ¿no? Y lo es cuando garantiza los derechos de todos los ciudadanos, porque un Estado realmente justo nos considera a todos como sujetos valiosos en sí mismos, ¿no? Entonces ahí en el enunciado de la pregunta está la respuesta o digamos, de ahí se puede deducir fácilmente la respuesta, ¿no? Entonces, el Estado es realmente justo si garantiza plenamente la dignidad de toda persona, ¿no? Que el Estado garantiza que todas las personas son eh, iguales en valor, ¿no? Porque si son iguales en valor, y el Estado reconoce que todos somos valiosos, que todos tenemos el mismo valor, entonces se sigue que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos y por lo tanto no hay justificación alguna cuando una persona, por alguna razón, es discriminada, ya sea por su color de piel, ya sea por su condición económica, ya sea eh, por su sexo, eh, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sea por sus creencias, ya sea por sus ideas políticas. Entonces, ninguna persona puede ser discriminada porque esto atenta contra eh, la dignidad de las personas, ¿no? Muy bien. Como ya resolvimos la pregunta 5, vamos a pasar a la pregunta número 6. Considere el siguiente dilema ético. Un hospital tiene un número limitado de recursos médicos. A este centro médico son llevados dos pacientes graves heridos por proyectiles debido al asalto a una farmacia y solo se puede atender a un paciente. El primero de ellos, el primero de ellos es un prontuariado asaltante de 24 años, herido por la policía, con grandes posibilidades de sobrevivir, mientras que el otro paciente es una víctima del asalto, una enfermera de avanzada edad que se hallaba circunstancialmente allí, buscando unos medicamentos para un paciente. ¿Cuál sería la mejor decisión médica desde una óptica utilitarista? A ver, vamos a volver a leer para asegurarnos una mejor comprensión de la pregunta, ¿ya? Considere el siguiente dilema ético.
Un hospital tiene un número limitado de recursos médicos. A este centro médico son llevados dos pacientes graves, heridos por proyectiles debido al asalto a una farmacia, y solo se puede atender a un paciente. El primero de ellos es un prontuariado asaltante de 24 años, herido por la policía con grandes posibilidades de sobrevivir, mientras que el otro paciente es una víctima del asalto, una enfermera de avanzada edad que se hallaba circunstancialmente allí buscando unos medicamentos para un paciente. ¿Cuál sería la mejor decisión médica desde una óptica utilitarista? A. Derivar a la mujer herida a otro hospital. B. Atender a la anciana víctima del asalto. C. Desistir en ambos casos por la gravedad. D. Salvar al joven asaltante porque es fuerte. E. Derivar a ambos a otro centro de salud. Como podemos apreciar, la respuesta se encuentra en la alternativa B, o sea, barco, ¿no? Barco. Atender a la anciana víctima del asalto, ¿no? El utilitarismo busca el mayor beneficio para la sociedad. Busca el mayor beneficio para la sociedad. El principio del utilitarismo es que la mejor acción es la que proporciona los mayores beneficios, ¿no? Para el mayor número de personas. O sea, el utilitarismo, como acá se dice, busca el mayor beneficio para la sociedad. En este caso, salvar a un criminal no es lo más beneficioso, aunque, aunque tenga grandes posibilidades de recuperación. Por lo tanto, la decisión más beneficiosa es atender a la mujer de bien, de avanzada edad, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? De acuerdo a la ética utilitarista, lo mejor sería pues atender a la paciente a pesar que es una anciana, ¿no? Porque es una mujer de bien, porque es una enfermera, porque con su labor puede, si se salva, seguir ayudando, o sea, proporcionando beneficios, ¿no? Eh, a muchas personas, ¿no? En cambio, el delincuente, por mucho que se trate de una persona joven, ¿no? Y por lo tanto fuerte, es un delincuente, un criminal, una persona que va a seguir haciendo daño a la gente, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Pasamos a la pregunta 7. Pedro, un joven estudiante de Derecho, comentó con unos compañeros de aula que apreció recientemente en el noticiero el caso de un paciente de esquizofrenia que vivía con su familia y que no había recibido su medicación periódica. Probablemente la familia lo había olvidado. En consecuencia, este agredió y provocó la muerte de un miembro de dicha familia. De acuerdo con este contexto, el joven estudiante puede afirmar que dicho paciente, a ver, vamos a volver a leer el enunciado. Pedro, un joven estudiante de Derecho, comentó con unos compañeros de aula que apreció recientemente en el noticiero el caso de un paciente de esquizofrenia que vivía con su familia y que no había recibido su medicación periódica. Probablemente la familia lo había olvidado. En consecuencia, este agredió y provocó la muerte de un miembro de dicha familia. De acuerdo con este contexto, el joven estudiante puede afirmar que dicho paciente A. Ha cometido un delito grave y tendrá una sanción. B. Ha realizado una acción completamente inmoral. C. Posee algo de conciencia y responsabilidad moral. D. Está ajeno a la legalidad, pues es alguien amoral. Y E. Puede ser juzgado por leyes pese a su condición. Como podemos apreciar, la respuesta se encuentra en
la alternativa D de dado está ajeno a la legalidad, pues es alguien amoral. Veamos la solución. Los pacientes psiquiátricos o personas que tienen una condición mental severamente inestable no poseen propiamente una conciencia que les permita distinguir aspectos básicos de la realidad como lo bueno, por lo que éste está ajeno a la legalidad, porque es alguien amoral. Claro, a ver, vamos a hacer la distinción entre persona moral, inmoral y amoral, ¿no? Creo que es necesario hacer esta distinción. La persona moral es la que actúa de acuerdo con, los deberes, con las normas morales, ¿no? Si la norma moral dice que no debemos robar y una persona pudiendo hacerlo no roba, bueno, se está comportando como una persona moral, ¿no? Si las normas morales dicen que no debemos robar, pero una persona a sabiendas de ello, ¿no? Roba, entonces se está comportando de manera inmoral. A todo esto, la persona moral, para ser catalogada como tal, debe reunir en sí misma dos condiciones. Uno, poseer conciencia moral, o sea, darse cuenta de qué es bueno y qué es malo. Y dos, libertad para poder realizar lo que ha decidido o lo que cree, ¿no? Entonces, una persona moral tiene conciencia, es consciente y es libre, ¿no? Entonces, una persona actúa eh, de manera moral cuando cumple lo que la norma establece. Si la norma dice que no debemos robar y alguien no roba, bueno, está actuando moralmente, ¿no? Correctamente, ¿no? Pero si una persona a sabiendas es consciente de que robar es malo y lo hace, es inmoral, ¿no? Es inmoral. Pero en el caso de los sujetos amorales, ¿no? En ellos o no hay conciencia o no hay libertad. En el caso del caso, o bueno, en la situación que se describe en el enunciado, se habla de un paciente esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia, como sabemos, es una enfermedad degenerativa. Si la persona no se medica, pues eso provoca un deterioro, ¿no? Hace que la enfermedad recrudezca, ¿no? Entonces, eh, la persona esquizofrénica, eh, en esta situación, en la situación que se describe en el enunciado, sería amoral. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de lo que hace o de lo que ha hecho, ¿no? Del crimen que ha cometido. Y esto se ve en la solución, dice, los pacientes psiquiátricos o personas que tienen una condición mental severamente inestable no poseen propiamente una conciencia que les permita darse cuenta, ¿no? De lo bueno y de lo malo, ¿no? Por lo que esta persona está ajeno a la legalidad. ¿Por qué? Porque es amoral, ¿no? Es amoral, ¿no? Por ejemplo, un recién nacido es amoral. ¿Por qué? Porque no tiene ni conciencia y su libertad es muy limitada, ¿no? ¿No es cierto? Según ilustres psicólogos como Piaget, como Lawrence Kohlberg, dicen de que una persona recién va interiorizando las normas morales a partir de los 3 años. Entonces, a partir de los 3 años uno adquiere conciencia, conciencia moral, ¿no? Por otro lado, a medida que maduramos, también nuestra libertad se amplía, ¿no? ¿No? Se incrementa nuestra libertad, ¿no? Por ejemplo, a los 18 años adquirimos el derecho para votar, con lo cual nuestra libertad se incrementa, por ejemplo, ¿no?
Eh, pero en todo caso, así como están las cosas en el enunciado, ¿no? Creo que es claro que el paciente psiquiátrico de esquizofrenia eh, que cometió el crimen tal como se escribe, bueno, es un sujeto amoral, ¿no? Pasamos a la última pregunta. Alberto, un joven electricista, conduce su auto con prisa porque lleva consigo dentro del vehículo a su menor hijo que tiene fiebre por algún problema médico que desconoce. Trata de llegar al centro médico más cercano, al servicio de emergencia. Al llegar a un cruce, nota que casi ha excedido el límite de velocidad permitido en dicha zona urbana y tiene cierto sentimiento de culpa porque podría haber ocasionado algún accidente. Otra vez, Alberto, un joven electricista, conduce su auto con prisa porque lleva consigo dentro del vehículo a su hijo menor, que tiene fiebre por algún problema médico que desconoce. Trata de llegar al centro médico más cercano, al servicio de emergencia. Al llegar a un cruce nota que casi ha excedido el límite de velocidad permitido en dicha zona urbana y tiene cierto sentimiento de culpa porque podría haber ocasionado algún accidente. Según el contexto, Alberto A. Cometió un delito y merece algún tipo de sanción. B. Ha violado una norma establecida por la sociedad. C. Presupone que ha infringido algo y siente culpa. D. Ha quebrantado las leyes y merece sanción legal. E. Puede romper la ley por la situación apremiante. Bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa C de casa. Presupone que ha infringido algo y siente culpa, ¿no? Veamos la solución. Alberto asume que tal vez ha roto una norma y siente culpa por ello, ante la posibilidad de además poder haber ocasionar algo muy grave, ¿no? Claro, claro, porque en el enunciado dice, al llegar a un cruce, Alberto nota que casi, no dice que ha excedido, dice que casi ha excedido el límite de velocidad permitido en dicha zona urbana, ¿no? Y eso le provoca eh, un remordimiento, un sentimiento de culpa, ¿no? Porque él es consciente de que haber manejado casi en el límite, ¿no? En el límite eh, de la velocidad permitida, podría haber ocasionado un accidente, ¿no? Pero no lo hizo, felizmente, ¿no? ¿No? Entonces, Alberto supone que ha infringido, ¿no? Alguna ley y por eso siente culpa, ¿no? ¿No es cierto? La culpa es un sentimiento que sobreviene cuando somos conscientes de que hemos obrado mal, cuando hemos obrado de manera incorrecta, ¿no? Eh, y el remordimiento es esa sensación, ¿no? Eh, digamos, nuestra conciencia nos perturba, no nos deja tranquilos. Es como si nos mordiera, ¿no? Pues la palabra dice eso, ¿no? Remordimiento. Volver a, mordere, morder, ¿no? Como si la conciencia te mordiera, ¿no? Te molesta, te incomoda, ¿no? Porque sabes que has obrado de manera incorrecta, ¿no? Eres consciente de ello, ¿no? Bueno, entonces hemos llegado al final de esta parte, ¿no? Eh, Dijimos que en la primera parte íbamos a resolver la parte de evaluación que corresponde a la semana 14, que es la que se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. María Fernanda, ¿sigues ahí? Hola, ¿tienes alguna pregunta más?
No, profesor, estaba escuchando su clase. Ah, ya, porque voy a hacer una breve pausa de unos 5 minutitos y luego regreso para hacer un repaso, pero ya de la parte teórica. De repente, si tienes preguntas de otras, de semanas anteriores, con toda confianza puedes preguntar. Ya tú decides, ¿ya? Pero no me voy a ir, solo voy a hacer una breve pausa, ¿ya? Listo, Está bien. regreso en 5 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda parte de esta sesión de consultas académicas. Vamos ahora, como ya lo dije, a hacer un repaso de algunos aspectos de la separata 14, que es la que se viene trabajando, tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. Ya, creo que ahí ya se puede visualizar la separata 14, cuyo título general es Dilemas éticos, ¿no? Bueno, los dilemas éticos son situaciones en las que la persona moral está obligada a decidir entre una alternativa u otra, ¿no? De ahí el nombre, dilema ético, ¿no? Para, para una mejor comprensión es necesario aclarar ciertos conceptos claves que debemos tener en cuenta cuando juzgamos dilemas éticos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de persona moral. La persona moral es todo ser humano que actúa con conciencia y libertad. O sea, el requisito fundamental para que alguien sea catalogado como persona moral es que sea consciente y libre, ¿no? Por consiguiente, tiene responsabilidad moral de sus actos, ¿no? En consecuencia, toda persona moral tiene conciencia moral. La conciencia moral es la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. La libertad moral es la capacidad que nos permite tomar decisiones de manera autónoma, es decir, sin ninguna coacción externa. Y la responsabilidad moral es asumir las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Esos conceptos son importantes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que existe entre una persona inmoral y una persona amoral? Bueno, la persona inmoral tiene conciencia y es responsable, no obstante transgrede una norma moral, ¿no? O sea, a sabiendas eh, de que, de que lo que va a hacer está mal, decide aún, a pesar de ello, decide hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Mario, ¿no? Decidió engañar a su esposa, ¿no? A sabiendas de que estaba mal lo que estaba haciendo o lo que iba a hacer, ¿no? Decidió hacerlo, entonces se ha comportado de manera inmoral, ¿no? La persona amoral carece de una, dos o más características de la persona moral, es decir, conciencia, libertad y responsabilidad. La persona moral no es consciente de lo que hace, o sea, no puede distinguir qué es bueno, qué es malo, ¿no? O no tiene libertad para realizar lo que ha decidido y por lo tanto no se le puede responsabilizar, ¿no? No es responsable moralmente de sus actos, ¿no? Un infante que rompe un billete, una persona con alteraciones mentales que camina desnuda por las calles, no es consciente de lo que hace, ¿no? Por lo tanto, no se le puede responsabilizar por sus acciones, ¿no? Ahora, aquí hay una diferencia importante también que hay que tener en cuenta y es la que existe entre la norma moral y la norma jurídica. Las normas son reglas o mandatos que exigen o prohíben realizar una determinada acción o comportamiento, pero se debe distinguir entre las normas establecidas por la sociedad
y aquellas que son impuestas por el Estado y a las que se les conoce con el nombre de normas jurídicas. ¿Cuáles son las diferencias? La norma moral se basa en la sociedad. Es aprendida en la cultura en la cual nacemos y nos desarrollamos. La norma jurídica, ¿no?, se basa en el Estado, ¿no? Procede del Estado, es impuesta por el Estado. La norma moral se realiza por convicción y por una obligación interna, o sea, por una obligación que procede de nosotros mismos, de nuestra propia conciencia, de nuestra propia voluntad, ¿no? La norma jurídica se realiza por coacción y por obligación externa, ¿no? En cuanto a la norma moral, su incumplimiento produce una sanción subjetiva, o sea, el remordimiento, que es un cargo de conciencia, ¿no?, que nos abruma, que nos hace sentir mal, ¿no? La norma jurídica, en cambio, o en la norma jurídica, en cambio, su incumplimiento produce una sanción objetiva, que puede ser, por ejemplo, una multa, ¿no?, una sanción económica o la pena privativa de la libertad, ¿no? O sea, la cárcel, por ejemplo, ¿no? Ejemplo de norma moral: es inmoral ser infiel, ¿no? No debes mentir a los amigos. Norma jurídica: está prohibido hacer trabajar a un niño. Debes pagar los impuestos porque si no, te haces merecedor a una sanción, ¿no? Ahora, existen valores éticos fundamentales. Los valores éticos fundamentales son aquellos que no pueden faltar en la comunidad humana, ya que garantizan una convivencia pacífica y armoniosa, ¿no? Por ejemplo, la dignidad, que es el valor que hace del hombre un fin en sí mismo y poseedor de un valor intrínseco y de un respeto máximo. Se opone a tratar a los hombres como medios para determinados fines, ¿no? Por ejemplo, cuando explotamos a una persona, ¿no?, no estamos respetando su dignidad, ¿no? Cuando compramos las caricias de una meretriz, no estamos respetando su dignidad, ¿no? La dignidad es el valor que todo ser humano, por el hecho de ser humano, posee, ¿no? Y que lo coloca por encima en valor y también en derecho de todos los demás seres existentes, ¿no? La igualdad es el valor que reconoce que todos los hombres poseen los mismos derechos, independientemente de su raza, de su sexo, de su religión, credo político, clase social y situación económica. Se opone a toda forma de discriminación, ¿no? La justicia, que es el valor que exige similar trato para todo ser humano en el reparto de bienes o castigos, con independencia de su condición, se opone a toda forma de privilegios en la sociedad, ¿no? La justicia es darle a cada quien lo que se merece, ¿no? La solidaridad, que es el valor que exige cooperar con los demás integrantes de la sociedad que atraviesan ciertas dificultades, se opone al egoísmo o a la indiferencia social. Y la libertad, que es el valor que reconoce la autonomía del hombre para elegir y tomar decisiones por propia determinación. De acuerdo con esto, ya estamos en condiciones de definir qué cosa es un dilema moral, y para ello vamos a leer la definición de la profesora uruguaya Verónica Gainza San Millán. Eh, Esta profesora uruguaya, en su obra Aportes para la construcción y aplicación de dilemas éticos, sostiene lo siguiente: un dilema ético es una narración breve, a modo de historia, en la que se plantea una situación posible en el ámbito de la realidad, pero conflictiva a nivel moral, y se solicita de los oyentes o bien una solución razonada del conflicto o un análisis de la solución elegida por el sujeto protagonista de la historia. Por regla general, la situación se presenta como una elección disyuntiva. El sujeto protagonista se encuentra ante una situación decisiva, ante la cual solo existen dos opciones, A o B, siendo ambas soluciones factibles o defendibles. El individuo se encuentra, pues, ante una verdadera e inevitable situación conflictiva, en la cual se pueden presentar muchos cuestionamientos antes de una elección, ¿no?
Entonces, esa es la definición que nos ofrece esta profesora uruguaya, ¿no? En términos más simples, se puede decir que un dilema moral es una situación donde se deben tomar decisiones entre dos o más opciones, cada una con implicaciones éticas que entran en conflicto, ¿no? No hay una situación, no hay una solución clara, perdón, y la elección puede generar un conflicto interno o social, ya que involucra valores y principios morales, ¿no? ¿Cuáles son las características de un dilema moral? Bueno, el conflicto de valores, ¿no? Se presenta un conflicto entre dos o más valores o principios morales, como la honestidad, la lealtad, la justicia, etcétera, ¿no? Hay incertidumbre en la elección, o sea, no hay una respuesta única y clara que satisfaga todos los aspectos éticos involucrados. Se caracteriza también por las posibles consecuencias negativas que puede acarrear nuestra decisión. Cualquier decisión tomada tendrá consecuencias negativas, ya sea para la persona que toma la decisión o para los demás, ¿no? Y una última característica es que los dilemas morales, perdón, requieren la reflexión. O sea, la resolución de un dilema moral implica un análisis profundo de las implicaciones de cada opción. Muy bien, ahora, los dilemas morales se suelen clasificar en dilemas hipotéticos y dilemas reales. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Veamos. Los dilemas hipotéticos se presentan cuando se plantean problemas que son poco probables, aunque no imposibles, ¿no? Cuando se plantean problemas que son poco probables, aunque no imposibles, que se den en la vida real, ¿no? En cambio, los dilemas reales se presentan cuando se plantean situaciones conflictivas tomadas de la vida diaria, ¿no? De la vida diaria. Un ejemplo de dilema hipotético es el que aparece en la separata, ¿no? Imaginemos que un tren sin frenos viene a toda velocidad y se dirige hacia 5 trabajadores que están en la vía. No podemos avisarles y tampoco podemos detener el tren, pero sí podemos accionar una palanca que lo desviará hacia otra vía. El detalle es que en esa otra vía hay una sola persona. En esta difícil situación, ¿qué harías? ¿Apretarías la palanca para que muera una persona y salvar a 5? ¿O dejarías morir a 5 para salvar a una persona? Veamos ahora un dilema real. Ejemplo, Manuel necesita 50 soles para comprar leche para su hijo recién nacido, pero tiene el dinero justo para hacer la compra de productos esenciales para su hogar. En este contexto se dirige al supermercado y cuando paga por los productos que ha comprado con un billete de 50 soles, se percata que la cajera le ha dado vuelto de 100 soles. En este contexto, Manuel se pregunta, ¿debo devolver el dinero y hacer que mi hijo no tenga leche para alimentarse? ¿O debo quedarme con el dinero y dejar que se lo descuenten a la cajera? ¿Ah? Interesante, ¿no? Bueno, en la parte final de la separata aparecen algunos ejemplos de dilemas éticos contemporáneos, como por ejemplo el aborto inducido, que por su mismo carácter, ¿no? Provoca posturas en contra y también posturas a favor, ¿no? Otro ejemplo de un dilema moral es la eutanasia, ¿no? O muerte piadosa, ¿no? Como también se le llama, ¿no? Que también genera posturas a favor y posturas en contra, ¿no? Eso es, grosso modo, ¿no? Digamos, el contenido de esta semana, ¿no? ¿Correcto? Ese es, grosso modo, el contenido de esta semana, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en contra de la eutanasia, ¿no? ¿Cuáles son las posturas en contra de la eutanasia? O sea, de la muerte asistida, de la muerte por piedad o de la buena muerte, como también se le conoce, ¿no? La palabra proviene del griego que quiere decir eh, bueno, buena, ¿no? Y tánatos, que es muerte, ¿no? La muerte buena, la muerte piadosa, ¿no? Los que se oponen a la eutanasia
suelen argumentar que el primer derecho y fundamental es el de la vida. Asimismo, desde la perspectiva cristiana o religiosa, ¿no? La eutanasia está en oposición al quinto mandamiento, no matarás. En este sentido, la eutanasia es un suicidio de parte de la persona que quiere morir y un homicidio por parte del médico que la practica, ¿no? Pero como todo dilema moral, ¿no? Las soluciones son conflictivas, ¿no? Generan conflictos. Hay posturas a favor, hay posturas en contra. Ahora vamos a ver las posturas a favor de la eutanasia, ¿no? Los partidarios de la eutanasia suelen defender que las personas tienen el derecho a ser libres y por lo tanto deben poder elegir sobre su propia vida, ¿no? En este sentido, solo el sujeto puede decidir hasta cuándo la vida es deseable y compatible con la dignidad humana y de ningún modo puede ser forzado a seguir viviendo. O sea, quien se encuentra en una situación al límite, al borde, por ejemplo, una enfermedad que le procura más sufrimientos, ¿no? Que satisfacciones, entonces, o una vida que le acarrea más sufrimiento, más dolor, ¿no? Que gozo. Entonces, de acuerdo con los que están a favor de esta postura, se diría pues que la persona puede decidir morir, ¿no? Borrarse, quitarse del escenario de la vida, ¿no? ¿No? Para ellos no existe problema porque para ellos la vida no nos ha sido dada por Dios, ¿no? No es un regalo de Dios. Y aún así, si fuera un regalo, pues yo hago con el regalo lo que yo deseo, ¿no? Pero para ellos no existe problema en que el hombre pueda decidir aplicarse la eutanasia, ¿no? O sea, la muerte por piedad. Cuando sienten que su vida, ¿no? Ya no tiene sentido, cuando sienten que eh, eh, los sufrimientos y las penurias son mayores que los gozos, no solo para él, sino incluso para los demás miembros de la familia de la que formamos parte, ¿no? Se ha visto el caso de personas que este, eh, gastan una fortuna tratando de mantener con vida a alguien para quien las esperanzas ya son casi nulas, ¿no? Eh, entonces, es una situación bastante complicada, como podemos apreciar, ¿no? Muy bien, entonces hemos terminado la segunda parte, ¿no? Y ahora vamos a hacer una nueva pausa de unos 5 minutos y volvemos con la tercera parte de esta sesión, ¿correcto? Ya regreso.
Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la sesión de consultas académicas que corresponde al día martes 1 de julio. Bueno, el día de hoy hemos estado hablando acerca de los dilemas morales, que es el título general, ¿no?, de esta clase. Para recordar, simplemente diremos que un dilema moral es una situación en la que una persona debe tomar una decisión difícil, en la que dos o más opciones disponibles parecen igualmente justificables o injustificables desde un punto de vista ético. Estas situaciones, ¿no?, a menudo involucran conflictos entre valores y principios éticos y no hay, como podemos imaginarnos, una respuesta única y clara para resolverlas. Los dilemas morales pueden presentarse en diferentes ámbitos de la vida, como en la medicina, la política, la justicia, las relaciones personales, entre otros ámbitos, ¿no? Resolver un dilema moral requiere reflexión, análisis, la aplicación de principios éticos y valores para llegar a una decisión, ¿no? Quiero compartir con ustedes el siguiente PPT que, digamos, sintetiza la clase de la semana 14, ¿no? Como pueden apreciar, ¿no?, en este PPT se parte de la definición de persona moral, ya que los dilemas morales atañen a las personas morales, ¿no? Entonces, como el dilema moral atañe a la persona moral, es preciso, ¿no?, que, que tengamos en claro qué es una persona moral. Toda persona moral es un ser humano que actúa con conciencia y libertad, ¿no? O sea, toda persona moral, para hacerlo, requiere reunir en sí misma conciencia y libertad. Conciencia para diferenciar qué es bueno, qué es malo. Libertad para llevar a la práctica lo que ha decidido hacer, ¿no? ¿No? Pero además la persona moral posee responsabilidad moral, o sea, debe asumir las consecuencias de sus acciones, ¿no? Entonces, estos son los elementos de la persona moral, son la conciencia moral, la libertad moral y la responsabilidad moral, ¿no? Como en la diapositiva se lee, la conciencia moral es la capacidad de distinguir las acciones buenas de las malas. La libertad moral es cuando la persona decide y actúa de manera autónoma. Y la responsabilidad moral es la capacidad de asumir las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre persona inmoral y amoral? La persona inmoral tiene conciencia, libertad y responsabilidad, pero transgrede una norma moral. Es responsable de sus actos. Por ejemplo, quien ha decidido robar, ¿no? La persona sabe que robar es malo, ¿no?, pero aún así lo hace, ¿no? Ha actuado de manera consciente, libre, ¿no? Entonces tiene que asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? En cambio, la persona amoral carece de conciencia y libertad, por lo que no es responsable de sus actos. En la diapositiva, en la parte derecha, superior derecha de la diapositiva, se observa unos niños que están jugando con pintura, ¿no? ¿No? Están jugando con pintura, se han pintado, bueno, no podemos responsabilizarlos, no podemos decir eh, que han obrado incorrectamente porque por la edad carecen de conciencia, ¿no? No saben lo que están haciendo. Por lo tanto, no podemos atribuirles responsabilidad de sus acciones. Más bien los responsables son los padres, que no han tenido cuidado, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un pequeñito, ¿no?, juega con fósforos y provoca un incendio? Bueno, diríamos que el niño no es responsable porque no tiene conciencia de lo que hace, ¿no? En cambio, los padres sí, ellos han debido de prever, ¿no? O sea, no han debido de dejar los fósforos en un lugar al alcance de este infante. Ahora,
El tema de los dilemas morales está relacionado con el de las normas morales, ¿no? Hay distintos tipos de normas, las normas morales y las normas jurídicas, ¿correcto? La norma moral es un mandato realizado personalmente por convicción, o sea, por una obligación interna que procede de mi propia conciencia. El incumplimiento trae una sanción subjetiva, o sea, el remordimiento de no haber obrado bien, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior derecha de la diapositiva podemos observar a un niño, ¿no? Que viaja sentado mientras la persona mayor está parada, ¿no? Obviamente esa acción es incorrecta, ¿no? Luego en la otra imagen se puede ver al niño que observa a la persona y le cede su asiento, ¿no? Lo cual es correcto, ¿no? Ahora, las normas jurídicas son mandatos impuestos por el Estado. La obligación de su cumplimiento es externa, ¿no? El incumplimiento de la norma jurídica ocasiona una sanción objetiva, que puede ser la multa o puede ser la cárcel. Ahí podemos observar una imagen que es muy ilustrativa, ¿no? Se observa, por ejemplo, a un conductor, una conductora, ¿no? Un conductor me parece que se ha aparcado en un lugar que no corresponde, ¿no? Que estaciona en un lugar que no corresponde, razón por la cual se hace acreedora a una sanción, ¿no? A una papeleta, como diríamos en términos este, más propios, ¿no? Ahora, en toda sociedad existen valores éticos fundamentales. Son los valores que no deben faltar para que las personas que conforman esta comunidad, esta sociedad, puedan vivir con un mínimo de decoro, ¿no? Con relativa armonía, ¿no? La dignidad, que eh, considera que el hombre es un fin en sí mismo y nunca puede ser considerado un medio o instrumento al servicio de nada ni de nadie, ¿no? Todo ser humano, por el hecho de ser ser humano, posee una dignidad, ¿no? Luego, la igualdad. Todos los hombres poseen los mismos derechos. No hay lugar entonces para la discriminación, ¿no? Si todos los hombres somos iguales, no hay lugar para la discriminación, ¿no? No se puede preferir a unos en relación con otros por su color de piel, ¿no? Por su condición económica, ¿no? Por su origen social, etcétera, ¿no? También tenemos como valor ético fundamental a la justicia, que es la distribución equitativa de bienes y castigos, ¿no? La justicia consiste en darle a cada quien lo que por derecho le corresponde, ¿no? Si a esa persona le corresponde un castigo, pues hay que castigarla, ¿no? Y si ha obrado bien, hay que darle un premio, ¿no? La libertad es otro valor ético fundamental, es la autonomía de la voluntad para elegir y actuar conforme uno ha decidido, ¿no? La persona libre es autónoma, ¿no? Puede elegir entre dos o más alternativas sin coacción externa, ¿no? De manera libérrima, autónoma, ¿no? Y la solidaridad que consiste en cooperar con los demás ante las dificultades, ¿no? Se opone a la indiferencia, al egoísmo, ¿no? La solidaridad es ayudar a las personas que se encuentran en una situación difícil o conflictiva, ¿no? Ahora sí podemos establecer qué cosas son los dilemas éticos. Un dilema ético es una situación donde se plantea una elección disyuntiva en la realidad, ¿no? Es conflictiva moralmente, por lo que se requiere de una solución razonada, ¿no? Repito, es una situación donde se plantea una elección disyuntiva en la realidad. Es conflictiva moralmente, por lo que se requiere de una solución razonada. ¿Cuáles son los tipos de dilemas éticos? Tenemos los hipotéticos y los reales.
¿no? Los hipotéticos son situaciones poco probables en la vida, ¿no? ¿No es cierto? En cambio, los reales son situaciones conflictivas tomadas de la vida real, ¿no? Eh, en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, en el mundo actual en el que vivimos, se presentan eh, eh, para ciertas personas, ¿no? Ciertos dilemas éticos, ¿no? Por ejemplo, el joven que embarazó a la pareja y no sabe qué hacer, ¿no? O, por ejemplo, la persona que ha enfermado gravemente, ha caído en desgracia, ¿no? Padece una enfermedad que no tiene cura, que es irreversible, ¿no? Que lo ha postrado en una cama, ¿no? Entonces, se ve en una situación difícil, ¿no? Entonces, en la sociedad actual hay dos problemas éticos contemporáneos bastante discutidos, ¿no? Como son el aborto inducido y la eutanasia, ¿no? El aborto inducido consiste en la interrupción del embarazo de manera intencional. Aquí está en juego el derecho a la vida, ¿no? Del ser humano, ¿no? Eh, como es un dilema ético, o como esta situación plantea un dilema ético, existen posturas a favor y en contra. Los partidarios, ¿no?, del aborto inducido sostienen que el feto aún no es persona. Y como no es persona, entonces se puede desechar. Por ejemplo, uno de los partidarios del aborto inducido es el filósofo australiano Peter Singer, ¿no? Quien está a favor, ¿no?, del infanticidio, bueno, etcétera. En todo caso, él sostiene que eh, al no tener conciencia, no son personas, ¿no? O sea, si lo que nos define es la razón, bueno, entonces un recién nacido, ¿no? O un neonato, aquel que se encuentra en el vientre materno, todavía no es un ser humano, ¿no? Pues carece de razón, ¿no? Eh, Su postura plantea una situación bastante controvertida, ¿no? ¿No? Bastante controvertida, porque incluso aquellos que por alguna razón han perdido la conciencia, han perdido la razón, como enfermos graves de la mente, también pues podrían ser, o sea, se les podría quitar la vida, ¿no? Si se diera el caso, ¿no? Porque carecen de razón, o sea, han perdido su humanidad, ¿no? Eh, los que están en contra aducen que el feto ya es una persona, ¿no? Si no, es una persona que no tiene todavía razón, pero potencialmente la tiene, ¿no? En algún momento la razón, ¿no es cierto?, se va a actualizar en la persona, ¿no? Uno de los partidarios de esta tesis es el filósofo Robert Schuman, ¿no? Es uno de los representantes de esta postura, ¿no? Otro de los problemas o de los dilemas éticos contemporáneos es la eutanasia, que es el acto médico que causa la muerte de un paciente por petición expresa de este o de su familia, ¿no? Eu bueno thanatos muerte, muerte piadosa, la buena muerte, la muerte por piedad, ¿no? También es un dilema ético contemporáneo que sigue suscitando, ¿no?, mucha controversia, ¿no? Por lo mismo hay posturas a favor y posturas en contra de la eutanasia, ¿no? Los que están a favor de la eutanasia sostienen que esta es un derecho fundamental que está relacionado con nuestra libertad. El sujeto puede decidir sobre su propia vida, ¿no? ¿No? O sea, mi vida es mía y por lo mismo yo puedo hacer con ella lo que yo deseo. Y si mi vida me acarrea más dolores, más sufrimientos que gozos, entonces yo puedo decidir quitármela, ¿no? O solicitar que me quiten la vida, ¿no? Eh,
Los que están en contra de la eutanasia sostienen que la eutanasia atenta contra el derecho fundamental a la vida. El sujeto no puede atentar contra su propia vida, ¿no? Porque la vida es un valor sagrado. Incluso hay quienes desde una postura religiosa, como por ejemplo la cristiana, ¿no? Dicen que solo Dios, ¿no? nos concede la vida y Él es el único que nos la quita, ¿no? Pero bueno, como podemos ver, pues se trata de un problema o de un dilema ético bastante controvertido, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces voy a finalizar con las claves de esta semana. La pregunta de la lectura tiene como clave la alternativa C de casa. Y en cuanto a los ejercicios de la semana, pregunta uno, alternativa D de dado. Pregunta 2, alternativa B, barco. Pregunta 3, alternativa D, dado. Pregunta 4, alternativa B, barco. Pregunta 5, alternativa C, casa. Pregunta 6, alternativa B, barco. Pregunta 7, alternativa D, dado. Y pregunta 8, alternativa C, casa. ¿Correcto? Bueno, entonces esa es las claves de la semana. María Fernanda, ¿sigues ahí? Bueno, quiero recordarles mi horario de atención en este servicio de consultas académicas. Mi horario de atención es los días martes como hoy de 3 a 5 de la tarde y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Están invitados a participar siempre que ustedes puedan y decidan hacerlo. Yo los espero cordialmente para ayudarles con sus inquietudes, con sus preguntas, ¿correcto? No están obligados a quedarse a toda la sesión, pueden ingresar, salir, o si desean también pueden quedarse en toda la sesión, no hay ningún problema, ¿no? No me, no me molesta en absoluto, al contrario, ¿no? Mientras más gente asista mejor, ¿no? Este es un servicio creado para ayudar al estudiante matriculado en el presente ciclo académico 2025-1 para que él pueda aclarar sus dudas, para que pueda hacer este, preguntas que le permitan disipar dudas y también, claro está, profundizar sus conocimientos, los conocimientos que han adquirido en la clase. No necesariamente las preguntas tienen que ser sobre la semana que se viene trabajando, también puede ser sobre temas anteriores, es decir, temas que ya han sido trabajados. Eso ya depende del estudiante, ¿no? ¿Correcto? Pueden traer también preguntas de exámenes de admisión, ¿no? O de exámenes de la pre que ya fueron tomados en ciclos anteriores. Ya eso depende del estudiante. Pero igual, ¿no? Reitero la invitación para que asistan a este servicio de consultas académicas, ¿no? Bueno, vamos a esperar que sean las 5 para dar por finalizada. Todavía quedan unos minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues bienvenida sea. Bueno, me despido. Muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos el día jueves en el horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. Muchas gracias. Nos vemos.